Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de Mindfulness. Soy Irene, profesora de yoga y meditación en Indar. Y nada, os traigo hoy un pequeño ejercicio, no va a durar más de 10 a 15 minutos. Y en él vamos a poder profundizar un poquito más de lo que lo hemos estado haciendo en estas dos primeras sesiones. Si te cuesta visualizar, si te pones un poco nerviosa o nervioso al conectar con tu cuerpo o contigo mismo al cerrar los ojos, este ejercicio lo puedes hacer con ojos abiertos, ¿vale? Y como consejo te diría que si en algún momento de la sesión tu mente te dice no puedo, no veo, no conecto o te agobias un poco, te pido que no te tomes eso como la verdad, simplemente como un mensaje de tu mente que intenta boicotearte o decirte no puedo. Tú eres capaz de visualizar, igual si te pido que visualices ahora mismo, imagines una manzana verde, ¿verdad que te viene a la mente? Pues esa es tu capacidad de imaginación. Muchas veces usamos más el hemisferio racional que el intuitivo o el creativo y entonces nuestra mente está más acostumbrada a hacer construcciones lógicas que no imaginar, pero la capacidad de imaginar nos permite abrir nuestra vida a nuevas posibilidades. Así que nada, te invito a que te retes a ti misma y a ti mismo en esta sesión para ir un poquito más allá, y si en las dos últimas clases no has podido visualizar o te ha costado, te pido que sigas, ¿sí? Que sigas intentando. Entonces, para ello, te voy a pedir que te sientes en un lugar cómodo, puede ser en una silla, con un respaldo, sobre todo manteniendo la espalda bien recta, con las plantas de los pies bien asentadas en el suelo o bien en posición de flor de loto como estoy yo, que es con las rodillas abiertas. En ese sentido, si te sientas en el suelo, yo te aconsejaría que te pusieras un pequeño cojín o block debajo de la pelvis para que eleve un poco tu columna y puedas mantener tu espalda recta, ¿vale? Nada, los brazos relajados pueden estar a un lado de las rodillas o puedes ponerlos en el centro de tu cuerpo, así, ¿sí? No importa cómo los pongas. Bien, entonces, te voy a pedir que antes de nada, tal cual estás mirando ahora la pantalla, hagas una visualización periférica del espacio donde estás, el lugar donde te encuentras. No gires la mirada ni cambies de sentido tu cabeza, simplemente mirando recto, date cuenta del entorno, esa visión periférica que nos permite darnos cuenta, percibir el lugar donde estamos. A menudo estamos fijados en una cosa y no nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor. Por lo tanto, con ojos abiertos vamos a tomar un punto fijo con la mirada, ya sea la pantalla o un punto de la habitación, y ahí date cuenta de lo que hay alrededor. Las paredes, el lugar donde estás, los colores que te envuelven, la temperatura de la habitación donde estás, si hay aire, si hace calor, si hace frío, el asiento donde estás sentado o sentado, si es cómodo, si es incómodo, si es blando, si es duro. Date cuenta también del espacio que tienes detrás, aunque no lo veas. Intuye un poco la sala y el lugar que tienes a tu alrededor. Como observador y observadora de tu vida, sitúate en ese punto central. Tú eres el eje principal, como un sol en el cual orbitan planetas. Sitúate en el centro de tu vida, ¿sí? Alrededor ves una sala, un espacio, unos objetos. Quizás hayan personas alrededor. Oigas algún sonido, escuches algún ruido, por pequeño que sea. Amplía tu percepción alrededor para darte cuenta del lugar donde estás. Y amplía un poquito más tu percepción más allá de esta sala. Date cuenta que estás en un lugar
que forma parte de una casa o un edificio, o tiene habitaciones contiguas, o estás cerca de la calle, o estás cerca de la naturaleza. Date cuenta, aunque no las veas, las personas que hay alrededor tuyo. Si quieres, en este punto puedes cerrar los ojos e imaginarlo, o seguir con los ojos abiertos. Entonces ahí te das cuenta que más allá de donde estás tú, de esta sala, hay otras salas, otras habitaciones, otras personas al otro lado del muro, que quizás no conozca o quizás sí, que tienen otra vida, ¿sí? Están en su vida. Date cuenta que formas parte de una comunidad, de un pueblo, de un barrio, de una ciudad. Y ahí vas ampliando tu percepción. Date cuenta. Si puedes, cierra los ojos e imagínate tú en el centro, sentada, sentado, donde estás, y alrededor cómo transcurre toda la vida, como árboles, tierra, edificios, personas, animales. Ves ampliando tu percepción, incluso haciendo un zoom, como si pudieras volar una vista de pájaro en el lugar donde estás y ver el mapa de tu país, el mapa del planeta Tierra, y tú eres ese puntito chiquitín que hay ahí, en ese punto. Visualízate como parte de ese todo, y a la vez ese planeta en el cual habitas, eres habitante del planeta Tierra. Ese planeta forma parte de un sistema solar, de un colectivo de planetas que orbitan alrededor de un sol. Un sol que da calor, da vida. Y visualízate en el universo. Tú con todos los seres vivientes, todas las materias, piedras, animales, partículas. Tú con todo el universo. Cierra un momento tus ojos y toma conciencia del espacio tan grande que te envuelve, que abarca el planeta Tierra, que abarca nuestro sistema solar, que abarca nuestra galaxia y todo el universo. Y de ahí, sentado y sentada en tu habitación, conectando con el universo, respira. Toma aire profundamente y suéltalo. Permítete estos segundos de conciencia plena, de estar aquí y ahora, contigo, con el espacio, con la tierra, con los habitantes de la tierra, aunque estén lejos, aunque no los veamos. Siéntete en comunión con ellos, así como con las estrellas, los planetas, las galaxias. Y teniendo conciencia de ese todo, también vamos a ir a ese todo en pequeño, que es el microcosmos. Hemos ido ahora hacia el macrocosmos. Vamos a ir dentro. Haz un viaje ahora de vuelta a tu cuerpo. Vuelve a tu pueblo, a tu barrio, a tu casa, a tu habitación. Y aquí donde estás sentado o sentada, date cuenta que debajo de esa piel, con ojos cerrados, visualiza como si pudieras entrar dentro de tu cuerpo. Visualiza que debajo de esa piel, ese músculo que rodea todo nuestro cuerpo y nos cubre, hay unos músculos. Y te das cuenta de que tú eres todos esos átomos, al igual que tus seres queridos, tienes esa misma composición que ellos, al igual que los átomos que forman un árbol, un animal, una planta,
los átomos que hay en una piedra, en la tierra, en el aire, en las nubes. Y te invito a que tomes conciencia de todo eso que te envuelve, de todo eso que eres, aquí y ahora. Observa todo lo que sucede en este momento, toda esa vida dentro de ti, toda esa vida moviéndose, ordenando, bailando, casi danzando para crearte, para que puedas respirar, para que puedas sentarte donde estás sentada, sentado, para que puedas ver con tus ojos, para que puedas oler todo eso que te envuelve. Así que te voy a pedir que respires 3 veces bien profundamente. Si quieres puedes llevar las manos a tu corazón y a tu vientre. Y hagas una respiración conectando contigo, con tu cuerpo. Una respiración contigo y con el espacio donde estás. Y una respiración expandiéndola a todo lo que nos envuelve. Y ahora que has aterrizado en el ahora, no habían pensamientos a futuro ni pensamientos a pasado, que tu mente estaba ocupada, que tus percepciones, tus emociones, todas tus sensaciones estaban viviendo el ahora. Date cuenta cómo te sientes. Observa si ha podido cambiar algo de tus sensaciones, de tus emociones, de tus pensamientos. Siente como una cadena, como al pensar y al tomar conciencia de quién soy, dónde estoy, tus emociones cambian, tus pensamientos cambian, tus percepciones, tus sensaciones físicas cambian. Quizás sientas un poco de bienestar en tu cuerpo. Tus células están felices porque las hayas escuchado, las hayas atendido un momento. Y la vida que te rodea está feliz porque hayas conectado con ella. Así que vas a hacer un bostezo bien grande antes de abrir los ojos. Y hasta aquí la clase de hoy. Este ejercicio lo puedes hacer siempre que quieras, estés en el lugar donde estés, cuando sientas que estás demasiado ocupado, ocupada en el futuro, en el pasado. Este ejercicio te ayuda a enraizarte en el presente para evitar los miedos, la ansiedad, el que pasará, lo que fue. Estoy aquí ahora y estoy vivo, estoy viva. Y mira, me voy a despedir con un saludo que lleva el mudra de las manos en plegaria, que se pronuncia con el mantra Namaste. Significa: la luz que hay en mí saluda a la luz que hay en ti.